Bueno, en principio quería agradecerles la presencia a todos en este momento, teniendo en cuenta la oferta que hay de charlas, capacitaciones que por suerte están llegando a mucha gente que en otro motivo, en otras circunstancias no llegaría. Pero bueno, hay tanta oferta que les agradezco que estén en este momento. Y bueno, y también muchas gracias a Virbac por la invitación. Y lo que vamos a hablar ahora un poco es lo que es diarrea neonatal en terneros, oportunidades de mejora, y vamos a ponerle el plus adicional que es en base a datos nacionales. O sea, varias de la información que les voy a mostrar ahora va a ser cotejar intervenciones que podemos tomar para controlar y prevenir la diarrea en base a datos nacionales que estuvimos trabajando estos últimos 5 años aproximadamente. Entonces, bien, un poco lo que es el curso de la presentación va a ser qué sucede con nuestras guacheras a nivel nacional, tenemos problemas, de qué tipo, la caracterización del problema, vamos a ponerle un nombre, si se hacen las cosas de la manera adecuada para poder enfrentar ese problema, en qué podemos mejorar y un poco de lo que es mensaje para llevarse a casa. Entonces, bien, empecemos con qué sucede con nuestras guacheras. Para poner un poco en contexto, no sé si a todos les pasa, pero muchas veces cuando en alguna jornada, en algún encuentro con veterinarios o con productores o con colegas, tenemos la sensación de que a los únicos que nos va mal en nuestra guachera es a nosotros. Entonces tenemos arriba lo que sería ya un extremo. Acá pueden ver, esto es un cementerio de una guachera, siempre es una foto un poco fuerte, pero la muestro para que genere un poco, tiene ese sentido el impacto. Son 12 terneros muertos en el transcurso de una semana. A ese establecimiento yo lo visitaba todas las semanas, y bueno, de una semana hacia otra, en el recuento de guachera faltaba una cantidad de animales, era un poco más que esos 12. Pero bueno, hubo una serie de problemas, pero bueno, eso es un poco lo que es, en un extremo, lo que es una guachera mala, versus lo que tenemos abajo, que pueden ver una guachera con bienestar. Tenemos los animales descansando, tranquilos, lo que sería una situación ideal. Bien. Para comentarles un poco, la verdad que el problema en guacheras es una situación recurrente. Es un problema generalizado. No digo que no haya guacheras sin problema, pero generalmente hay problemas en otras guacheras. Entonces, uno de las líneas de investigación que tuvimos en la plataforma de salud animal de INEA de 2015 fue si realmente, en base a esa idea subjetiva, esa hipótesis, era real, teníamos problemas. Para eso lo que se realizó fue una encuesta de representatividad nacional. Quiere decir eso, que los datos que nosotros recopilamos son representativos, podemos hacer una extrapolación al resto de la población de los establecimientos lecheros de Uruguay. Fue una X cantidad de tambo, ¿y qué obtuvimos? Porque queríamos saber la incógnita esa, una de las incógnitas que teníamos era si nuestra mortalidad era alta o era baja o X, o cómo era nuestro tipo de mortalidad. ¿Y qué obtuvimos ahí? Que en Uruguay el 15% de las terneras que nacen no pasan los 75 días de vida. Ese es un valor altísimo. Si nosotros lo comparamos un poco con nuestros vecinos, con Argentina, Argentina no tiene representatividad nacional, sino generalmente son algunos trabajos basados en un número chiquito de predios, o sea, capaz sin una gran cantidad de animales, pero no en tantos predios, pero ronda entre el 12 y el 20%, con un promedio del 15%, y por ejemplo en Brasil capaz algunos establecimientos son unas mortandades que hay son un poco más chicas, pero porque generalmente es en Río Grande do Sul, y son establecimientos familiares, por ejemplo con promedio 30 vacas en ordeños, son establecimientos pequeños. Obtuvimos que ese 15% no pasaba los 75 días de vida, incluyendo también las muertes y las muertes perinatales, que eran las clasificamos hasta las 48 horas de vida. En guachera básicamente tuvimos un 11% de mortandad,
que eso si lo llevamos tuvimos varias fallas en lo que es el registro de los datos, si lo llevamos a los establecimientos que tenían buenos registros, llegaba a un 15% de esa mortandad y a un 17% en total. Y aparte ese mismo año, el INALE, el Instituto Nacional de la Leche, hizo otra encuesta también nacional y obtuvo que el 30-55% de los encuestados, de los productores, no cuenta con reemplazo suficiente, no tiene la cantidad de animales necesarios para cubrir su reposición. Entonces, una de las primeras incógnitas que teníamos fue real, que realmente estamos teniendo un problema en nuestras guacheras. O sea, se están muriendo una gran cantidad de animales. La segunda parte era ahora, bueno, ya sabíamos que teníamos un problema. Era saber en qué momento de la vida se estaban muriendo esos animales. No es lo mismo que se mueran a los 75 cerca del de leche o ya casi por largarlos a recría 1, que se mueran en los primeros 2 días de vida, que se mueran durante el primer mes de vida. O sea, eso varía, va a cambiar un poco lo que son las causas de muerte. Entonces esa era la segunda duda que teníamos. Tuvimos lo que ven abajo, en el eje de las X, son días de vida y en el eje de las Y, el porcentaje. Casi el 90% de los productores, de los encuestados, manifestaron que los animales estaban muriendo durante las primeras 3 semanas de vida. Esto es importante porque ahí ya nos va dando una pauta de dónde estamos teniendo nosotros el problema y dónde podemos enfocarnos. Esto es lo que yo llamo el periodo de transición de los terneros, haciendo una analogía a lo que es la vaca en transición. No porque sea el momento de transición de lo que es de lactante a rumiante, sino por los cambios y tanto que tiene fisiológicos y la vulnerabilidad que tienen los animales durante ese periodo. Entonces, bien, aunque esta parezca muy obvia, si yo les pregunto a ustedes de qué creen que se están muriendo esos animales durante los primeros 21 días de vida, estoy seguro que el 100% o el 95%, como ocurrió en este caso, me va a contestar lo mismo. Entonces, lo que se planteó, la pregunta siguiente fue ver qué signos asociaban los encuestados a la muerte, previos a la muerte de los animales. Tenemos diferentes: diarrea, todos asociados a lo que serían enfermedades respiratorias, por ejemplo, como si fuera una neumonía, onfalitis, asociado a lo que serían signos de septicemia, signos clínicos inespecíficos y, otros que quedaron en una menor frecuencia. Y como pueden ver, el 95% de los encuestados manifestó que el signo previo a la muerte de los animales era la diarrea neonatal. Y como pueden ver, ya esta es una diarrea avanzada, animales deshidratados, capaz algunos con acidosis metabólica, pero bueno, básicamente ese sería el cuadro que la mayoría de nosotros conocemos y que es bastante fácil de detectar. Entonces, bien, hasta ahora teníamos de que sabemos que estamos teniendo un problema en nuestras guacheras, sabemos a qué edad se están muriendo nuestros animales, sabemos cuál es la principal causa de muerte de esos animales, entonces, que era la diarrea, y entonces el segundo punto era ver de cuáles eran las causas de esa diarrea. O sea, ¿qué la estaba generando? ¿Eran diarreas nutricionales? ¿Eran diarreas de causa infecciosa? ¿Eran diarreas por otro motivo? Etcétera. Entonces vamos a ver el tipo de diarrea, vamos a ponerle nombre a ese problema. La diarrea, a grosso modo, para darles una idea, puede ser muy simple, de una manera muy simple, puede ser por un aumento de la secreción, o sea, hay una mayor secreción de líquido, de esa pérdida de líquido hacia la luz intestinal y que se manifieste, o por una menor absorción, que haya daño en la mucosa, que haya daño en el intestino, entonces se genera lo que es una diarrea de mala digestión, mala absorción. Esa es la causa de la diarrea. Realmente es la punta del iceberg de lo que está pasando. ¿Por qué digo que es la punta del iceberg? Porque generalmente es de causa, es multifactorial, la diarrea es multifactorial, no es porque está
un solo agente, ya vamos, o detectamos algún tipo de agente, vamos a tener causa de diarrea, sino que hay varios factores que están involucrados. En este caso, en lo que es agentes infecciosos, podemos tener virus que la estén causando, bacterias también, o parásitos. Estos, a su vez, van a ir dependiendo de la edad, van a ir afectando, van a tener una mayor frecuencia de aparición dependiendo de qué momento esté el animal cursando, de qué edad tenga el animal. A su vez, vamos a tener involucrado a diferentes factores, como puede ser el tipo de alimentación va a estar influyendo. Animales subnutridos van a montar una respuesta inmunitaria menor o no tan eficiente como animales que estén bien nutridos. Aspectos inmunológicos, en base a ver qué tantas defensas, yo voy a hablar para que entendamos todos los presentes, voy a hablar de defensas como que son los anticuerpos que tiene el animal. El medio ambiente, referido a la carga infectiva, la cantidad de agentes que puede haber en el ambiente, o por ejemplo también medidas de estrés, como puede ser causada por un hacinamiento, que estén animales muy apretados, por ejemplo en cocheras colectivas, en corrales chicos, o lluvia, humedad del barro, etc. Y causas de manejo relacionado mucho a lo que es la higiene. Esto acá pueden ver, después más adelante vamos a ver de vuelta esta foto, pero esta foto, por ejemplo, este es un descongelador, el que haya visto alguna charla mía lo ha visto, pero estas son botellas con calostro en el interior, y esto que hay es agua, entonces acá es donde el calostro se descongelaba a baño María. Pueden ver esa película, es una película de grasa, como si fuera un caldo que se les enfría, y todo eso genera biofilm, y es un caldo de cultivo excelente para las bacterias. Entonces, ustedes ponen en cuenta esto después, va a ser una sonda, seguramente resuma esa agua llena de bacterias, vaya con el calostro, y cuando el animal absorbe esas inmunoglobulinas, esas defensas, seguramente también vengan bacterias junto con eso. Entonces, bien, teníamos ahora que les decía de que queríamos ponerle el nombre, queríamos ver la causa de esa diarrea. No voy a hablar de agentes en sí porque el abordaje es multifactorial, o sea, hay diferentes puntos. No quiero sesgarlos con algún patógeno en sí, sino porque, o sea, la sola presencia del agente no determina causalidad. O sea que si nosotros hacemos el análisis de un solo animal de diarrea, tenemos el diagnóstico de uno solo, ese no nos va a decir absolutamente nada. Nada. Lo que tenemos que hacer generalmente ante un brote de diarrea es muestrear un mínimo de 6 animales, si es posible alguno un poco más, y animales con y sin diarrea, porque como les decía recién, que la presencia de la gente no determina causalidad, entonces lo que tenemos que buscar es a ver si hay una asociación. O sea, si un agente está más prevalente que el otro, eso puede darnos que hay una asociación con esa gente. Si encontramos misma cantidad de gente en muestra de diarrea que en muestra de no diarrea, eso no quiere decir absolutamente nada. Entonces, bien, dentro de uno de los trabajos que hicimos, bueno, acá voy a mostrar, es en rojo, en la barra roja tienen las muestras diarreicas, y en la barra verde las no diarreicas, sin diagnóstico, o sea que de estas muestras no se detectó ninguno de los agentes que se estudiaban, que eran la gran mayoría de los que ustedes vieron en el slide anterior, y en estas con diagnóstico, al menos se detectó al menos uno de los agentes. Entonces tenemos que las muestras sin diagnóstico, como podría ser de esperar, teníamos menor frecuencia de detección de agentes que las muestras diarreicas, donde teníamos diagnóstico. Entonces, ¿a qué va esto? Que toda diarrea deberíamos considerarla como de causa infecciosa. Esto es, hoy hablamos que podemos tener diarreas de tipo nutricional, pero generalmente la epidemiología de las diarreas nutricionales es bastante diferente a lo que son la epidemiología de las causas infecciosas. Perdón. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que nuestros brotes de diarrea, nuestra morbilidad, nuestra cantidad de animales enfermos, principalmente en la segunda semana de vida, y
es continuo, es algo ya como si fuera una situación endémica, que es frecuente, es recidivante. Podemos pensar más que nada que afecta generalmente a nuestros animales durante esos primeros 21 días de vida. Vamos a pensar que es de causa infecciosa más que alguna causa nutricional. Puede ser alguna causa nutricional. La causa nutricional generalmente es asociada a alguna práctica de manejo e involucra animales no solo dentro de esos primeros 21 días de vida, sino que afecta a animales también más grandes, todos los que estén en etapa lechal o con dieta, ya sea con sustituto lácteo o leche. Pero bien, toda diarrea vamos a considerar causa infecciosa, y ¿qué es lo primero que me van a decir o se le va a venir a la mente? Seguramente sea lo primero que se le viene a la mente es tratarlo con antibióticos. Acá tenemos dos de los agentes que son causales de diarrea. Uno es un parásito, un protozoario, que es Cryptosporidium, y el otro es un virus, que es rotavirus. Yo no dije que no los iba a sesgar, pero me parece relevante mostrarles este dato en base a lo que venimos hablando. Estos dos agentes fueron los únicos dos que se asociaron con diarrea, ya sea por separado como su coinfección. O sea, generalmente muchas veces los van a encontrar juntos. Las causas de diarrea son multiteológicas. Es común que haya coinfecciones. Entonces, en este caso fue la asociación con diarrea con uno con otro, así como también su coinfección, cuando se encontraron los dos agentes juntos en el animal. ¿Qué sucede? Que los antibióticos de uso común, los que se usan generalmente en la huachera, no son efectivos contra ninguno de estos dos agentes. Nosotros vamos a tener una diarrea. La vamos a tratar con la vamos a tratar con antibiótico. Si la diarrea es causada por alguno de estos agentes, es lo mismo que no darle nada al animal. ¿Y qué sucede? Bueno, y este es un dato de los que obtuvimos, que sin embargo, el 27% de los establecimientos actuaban de manera preventiva ante un brote. O sea, cuando tenían brote de diarrea, por ejemplo, vamos a poner un número, más del 30, 40%, 50% de animales con diarrea, lo primero que hacían es tratar con antibiótico a todos los animales, realmente con algún tipo de antibiótico que sea suministrado en lo que es la leche o el sustituto lácteo. ¿Qué pasa con esto? Cuando usamos antibióticos, corremos el riesgo de generar un desbalance en lo que es la microbiota, en la cantidad de bacterias que tiene el animal en el intestino, que haya proliferación de bacterias patógenas o que puedan llegar a tener un fuerte potencial patógeno y que sea peor, que cause un detrimento en el animal. Y segundo, que sí que aparezca una bacteria que sí la tuvimos asociada con muertes más, cuando la mayoría, en uno de nuestros estudios, en nuestro trabajo, cuando los animales que fueron positivos a esta bacteria se llama Salmonella, tenían 2 veces más chance de morirse que los negativos. O sea, fue el único agente que estuvo asociado a diarrea. Generalmente, y muchos de los casos que hemos tenido acá, que hemos tenido en la plataforma de investigación de salud animal en nuestro laboratorio, generalmente brotes de diarrea con mucha mortalidad, esta bacteria está involucrada. Entonces, uso indiscriminado de antibióticos, lo que va a estar generando son bacterias resistentes, entre otras cosas. En nuestro caso, el 91% de los aislamientos que hemos tenido de Salmonella son multiresistentes. ¿Qué quiere decir multiresistente? Que son resistentes a más de un antibiótico. Entonces, eso es un poco de hablar de que no el uso rutinario de antibióticos, sino de consultar, ya sea con su veterinario, si son veterinarios, de tener un procedimiento, de ver realmente, transmitírselo a los encargados de crianza, a los huacheros, de ver realmente cuándo usar antibióticos y cuándo no, porque la verdad, cada vez la resistencia está siendo mayor y en cualquier momento nos vamos a quedar sin antibióticos, sin contar todo lo que es el riesgo y el impacto en lo que es en salud pública, ¿no? Entonces, bien, acá tenemos la triada ven conocer todo, que es ambiente, huésped y agente. ¿Está? Estos interrelacionan el ambiente influyendo en lo que es el clima, la humedad, el hacinamiento, estrés, lo hablamos un poco hoy,
huésped calostro, alimentación, vacunación, y agente, lo que es carga infectiva, la dosis que hay en el ambiente, y la virulencia que también difiere entre patógenos, y dentro de mismos patógenos también podemos tener cepas de diferente virulencia, que sean más patógenas unas que otras. ¿Esto a qué nos lleva? Generalmente vamos a tener un ambiente, vamos a tener 4 escenarios. Entonces vamos a tener desafío, resistencia. El ambiente de lo que es bajo desafío y una baja resistencia, ahí podemos tener diarreas o no, con muertes o no. O sea, generalmente, vamos a tener animales que capaz no tienen buena cantidad de defensas, no van a estar preparados, pero tampoco le estamos ofreciendo un ambiente que sea peligroso, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener otro que sea de alto desafío, de alta resistencia, y ahí va a suceder lo mismo. Vamos a tener capaz muchos animales con diarrea, capaz que no tenemos muertes, o capaz que sí, porque vamos a tener animales que van a estar inmunológicamente bien, y van a estar expuestos a un ambiente bastante contaminado, pero van a tener defensas, anticuerpos, por ejemplo, resistencia, va a tener una defensa inmunitaria que sea compatible o acorde a ese nivel de desafío. Después el ideal, que sería un nivel de alta resistencia, bajo desafío, realmente son lugares donde no vamos a tener problema, y el último, que es el que es un desastre, que es el de baja resistencia, animales que no están bien inmunitariamente y aparte están expuestos a lo que es un alto desafío. Hay mucha carga infectiva en el ambiente o muchos patógenos. Entonces, bien, para tener hacer un checklist, ya tenemos un problema, sabemos que tenemos un problema, sabemos a qué edad se están muriendo nuestros terneros, sabemos de qué se están muriendo esos terneros, y ahora nos falta ver dónde y cómo podemos intervenir. Y acá puse una foto de los Rolling Stones de los 50 años, porque si uno se va a ver las medidas de manejo de lo que vamos a hablar ahora, las medidas de manejo y las etapas y los eventos donde podemos intervenir, ya se conocen desde hace 50, 40 o 30 años como el más nuevito, por decirlo de alguna manera. Ya son, yo le digo, son nuevos, viejos conceptos. Realmente se busca soluciones mágicas, que no las hay, y tenemos que echar mano de toda la información que tenemos disponible. Por ejemplo, muchos países están ahora, hace 20 años están como nosotros estábamos ahora. Por ejemplo, Estados Unidos no tenía la misma mortandad, pero hace 11 años atrás estaba con un 11%, hace 20 años atrás estaba con un 11% de mortandad, y ahora están con un 5% de mortandad. Entonces, ver de qué manera, y las partes que han intervenido, o sea, los eventos las intervenciones que han tenido y han mejorado, han sido muchas de las falencias que nosotros tenemos actualmente en nuestros sistemas, en nuestras guacheras. Entonces, básicamente le voy a hablar de lo que a mí capaz pueden ser más, pero para mí son 5 puntos clave de mejora en donde podemos actuar. Entonces, ver la manera de hacer las cosas adecuadas para poder enfrentar nuestro problema, esa cantidad, esas muertes que tenemos debidas a diarrea neonatal. Primero, calostro. Todo el mundo, o por lo menos todo el mundo que trabaja en lechería, sabe la importancia del calostro. La primera secreción láctea es fuente de nutrientes, es fuente de calorías para un animal que nace casi sin reservas, tiene lo que llaman la grasa marrón, que es un 2%, es lo que le genera esa energía ante cualquier, por ejemplo, cuando nacen en un clima desprovisto o de frío. Entonces depende sí o sí de la ingestión de ese calostro. Tiene su efecto laxante para que también libere el meconio, su primera materia fecal, y principalmente por el tipo de placenta que tienen los bovinos, es la fuente de anticuerpos, la fuente de defensas que tienen. Los terneros nacen sin defensas, casi en verdad nacen hipogama globolinémicos, o sea, con defensas casi con trazas, diríamos, de inmunoglobulinas. Así que dependen exclusivamente de la ingestión de calostro. ¿Qué sucede a nivel nacional?
el 95, con respecto al calostrado, tenemos dos tipos de calostrados. Un calostrado, lo que es natural, que el animal mama el calostro directamente de la madre. Y un calostrado artificial. Ya sea, puede ser por sonda en este caso o mamadera. El 95% de los establecimientos hacen un tipo de calostrado natural y solamente el 5% un tipo de calostrado artificial. Ahora no voy a venir en parte, no es el motivo, pero para hacer un breve recordatorio, es el que si nosotros dejamos el animal que calostro de la madre, no sabemos cuánto calostro está consumiendo, no sabemos la calidad de ese calostro, no sabemos la cantidad ni el momento, o sea, de ingestión, esas defensas que tiene el animal, esa cantidad de anticuerpos de defensa que tiene el calostro, la absorción por parte del animal va disminuyendo a medida que va pasando una mayor cantidad de tiempo después de nacido, el posparto. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros lo dejamos calostrar con la madre, no sabemos en qué momento está calostrando el ternero, ni la cantidad de calostro que consume, ni la calidad. Con respecto al 5% de los animales, consumen un 3.4% de calostro, 3.4 litros de calostro, solo el 47% consume más de 4 litros. Esto va de la mano que generalmente la recomendación es que los animales consuman un 10%, como mínimo un 8.5% del peso vivo en calostro. El 100% lo hace antes de las 12 horas, esto es, ya de por sí, como le venía diciendo, esa absorción de defensas es ineficiente. No es que nosotros le vamos a dar 300 gramos de inmunoglobulina de defensa de anticuerpo y va a absorber esos 300 gramos, sino que con suerte en promedio es un 27% de lo que nosotros le ofrecemos que va a absorber ese animal. O sea, y cuanto antes sea, mayor va a ser. Por ejemplo, hay trabajos que hablan, si dentro de los 40 minutos puede ya absorber hasta un 50%, pero después ese porcentaje, esa proporción de inmunoglobulinas que el animal absorbe va disminuyendo considerablemente hasta ser casi nula o cerrarse a las 24 horas de vida. El 81% evaluaba la calidad del calostro. ¿Esto porque es importante? Porque si se habla, tiene que ser un calostro de buena calidad. Generalmente se dice que sea un ternero de 40 kilos, darle el 10% serían 4 litros, de al menos un calostro que si nosotros lo medimos con un densímetro, sea de 50 gramos por litro, y si es con un refractómetro, que sea de 21 grados Brix, mayor a 21 grados Brix, 21 o 22 grados Brix. Entonces, si nosotros nos tomamos el trabajo de administrarle el calostro, ya si no le administramos la cantidad suficiente y no evaluamos la calidad, estaríamos perdiendo tiempo o estaríamos sumando ineficiencias en lo que es nuestro manejo calostrado. Sin embargo, este 81, que estaría bueno, es un número muy bueno, también involucra la evaluación de la calidad del calostro de manera subjetiva. O sea, nada más menos del 20% lo hacía con densímetro o refractómetro, medía la calidad, y el resto lo hacía de una manera visual, que es mejor que no hacerla, pero también generalmente se hace por el color y la densidad de ese calostro, lo espeso que es, que puede haber otros factores que puedan influir tanto en el calor como en la densidad de ese calostro. Y bueno, por último, la mayoría lo da en mamadera. Esto también puede ser ya sea por mamadera, como les decía, o por sonda. Estos valores que yo les estoy diciendo ahora han cambiado cuando se habla que sea ideal como antes de las 2 horas, sino como estirando un poco más antes de las 4 horas para lo que yo les decía, es que esa absorción de inmunoglobulina sea lo más, dentro de la ineficiencia que hay, sea lo más eficiente posible. ¿Cuánto? Hablamos de lo mismo, 4 litros, 3.7 litros si quieren, y en lo posible, si se puede dar un repaso a las 12 horas, si se da el 10% del peso vivo en la primera toma, darle el 5% a las 12 horas. ¿Esto por qué? Porque todavía vamos a seguir teniendo alguna absorción de inmunoglobulina, vamos a ir aumentando esas chances de que el ternero todavía adquiera mayor cantidad de defensas, y aparte
porque también lo que no se absorba va a tener también un efecto a nivel local. O sea, generalmente es las concentraciones de que tiene anticuerpos como la mayoría sabe, va disminuyendo a medida que va pasando de la transición de calostro a leche. Y una vez que está cerrado esa absorción intestinal, las inmunoglobulinas tienen acción local. Y como todos los agentes de diarrea, el ternero tiene la chance de infectarse muy temprano en su vida. Entonces, si nosotros tenemos un tipo de acción a nivel local, va a ser beneficioso para ese animal. Y con respecto a la calidad, generalmente él le decía que se habla que sean calostros de más de 50 gramos por litro o de 22 gramos por litro. Eso va cambiando, como todo viene cambiando. Como ya les decía, se sabe la importancia del calostro desde hace 50 años. Ahora últimamente también sale un poco de que los estándares de que teníamos, de que un animal estaba bien o mal calostrado, han cambiado. Entonces, a partir de de año pasado y de este año, ya se habla que los calostros que la calidad del calostro sea de 80 gramos por litro o para arriba, o mayor o igual a 25 grados Brix, que antes hablaba de un 21 o 22 grados Brix. O sea que ahora se habla directamente de que al ternero hay que proporcionarle unos 400 gramos de inmunoglobulina, o un poco más de 360, 400 en esas primeras 4 horas, entre 4 o 6 horas de vida. Bien, entonces nosotros tenemos, ¿qué manera podemos medir el éxito, saber si estamos teniendo un buen manejo del calostrado? Es a través lo podemos hacer de manera indirecta a través de la medición de proteínas totales en el suero de los terneros. Eso generalmente se hace a través hay otros métodos que lo podemos hacer a través de refractometría. Se hace, este mide, por ejemplo, proteínas totales y este mide grados Brix. Y también a muchos capaz les va a llamar la atención es que antes hablaba, por ejemplo, que haya más de un 80% de animales que tengan más de 5.6 grados proteínas totales como objetivo, o más de 8.6 grados Brix. Y ahora eso ha cambiado. Ahora directamente se habla que haya proporciones de animales en diferentes extractos, lo que sería excelente, bien, un nivel justo y malo de calostrado, y que se manejen estas proporciones en un establecimiento. O sea, la cantidad de animales que nosotros mostramos, ¿no? ¿Esto es por qué? Porque así mismo, como yo les decía, que los niveles de calidad de calostro, o sea, el estándar, el punto de corte aumentó, también así lo hizo. Eso fue para que los animales tuvieran mayores puntos de corte también cuando se chequea su transferencia pasiva de inmunidad, la cantidad de anticuerpos que absorbieron. Porque se vio que generalmente animales con los valores que se manejaban antes tenían también una mayor chance, no tanto como los que están en el estrato rojo, pero no alcanzaban estos niveles de sobrevida y de menor morbilidad para enfermedades, básicamente con lo que es diarrea neonatal. Entonces, por eso se puso ahora como más alto. Si antes era de tal punto a tal punto, ahora se subió un poquito más la vara. Y eso lo podemos hacer en terneros ideal. Mostrar animales de 1 a 3 días de vida, y se pueden muestrar hasta animales hasta los 9 días de vida. Eso también, antes hablaba que se podía hasta la semana de vida, y bueno, ahora sería un changüí, por decirlo de alguna manera, de 2 días más, que se maneja. Así que eso también, animales hasta 9 días de vida, ustedes lo pueden mostrar. Calostro. Entonces, el segundo paso, después del calostro, vamos a lo que es la parte de higiene. Esto, como hoy les mostraba, ahora no me acuerdo bien si es el mismo establecimiento que les había mostrado del descongelador a baño María, una de las primeras fotos, que tiene una botella de calostro, el freezer donde se guardaba el calostro, y bueno, un guante de tacto que no sé qué hace ahí, y eso no sé si no era un pedazo de carne de alguna vaca muerta que guardaban para los perros. O sea, eso más o menos lo pongo, pero para que se den una idea de lo que está mal, siendo, ya le digo, como la foto de la guachera de mortandad, para que generando impacto, siendo extremista, yéndome a un extremo.
Con respecto a la higiene del ambiente, ¿qué datos obtuvimos? Que el 73% no rota la guachera, o sea que no rota la guachera, no tiene un espacio físico, por ejemplo, dos tipos de guachera, ¿no? Ya les digo, una guachera de verano y una guachera de invierno, sino que está todos los años con diferente inventario, o sea, diferente existencia, que van entrando y saliendo animales en el mismo lugar. El 32% no rota las estacas, jaulas y correderas, o sea, que están fijas. O sea, allá llueva, barro, o lo que sea, igual la estaca se sigue manteniendo en el mismo lugar. El resto de la gente que rotaba las estacas, algunos los hacían de una forma periódica, por ejemplo, cada 15 días, cada 20 días, una vez al mes. Otros los hacían de manera puntual, ya sea cuando se hacía barro por la materia fecal o la orina, o ante lluvias, o por el clima, y un 32% no rotaba nunca. O sea, no rotaba o sea, si se hacía materia fecal o si llovía o algo, se vería cómo se arreglaba, pero no lo rotaba. Y aparte, o sea, ese lugar, imagínense que tiene un brote de diarrea, todos los agentes estos que causan la diarrea, el ternero actúa como amplificador biológico, o sea, entra poco y sale mucho. Entonces, todo lo que sale mucho queda si nosotros no hacemos ningún tipo de manejo en ese ambiente, va a quedar ahí. Y son agentes que si uno le da las condiciones, por ejemplo, está protegido del sol, está cubierto del sol, no le da los rayos solares, no se hace ninguna práctica de desinfección, son agentes que si uno le da las condiciones favorables, permanecen muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Y particularmente hay algunos, por ejemplo, como Cryptosporidium, que la forma de resistencia es resistente a todo, más, es resistente a casi todos los desinfectantes en condiciones muy de laboratorio, hay condiciones efectivas de desinfección, o sea, y es muy viable, si está en condiciones húmedas puede estar hasta más de un año en la forma de resistencia del oquiste infectivo en el medio ambiente. Entonces, piensen de que ustedes tienen lugares donde no se corren, donde hay brote, las estacas, donde hay terneros con brote de diarrea, cuando ustedes los largan, esos terneros, por ejemplo, la recría, y entra un ternero naif, un ternero un chiquito totalmente vulnerable, y los ponen a ese medio, ¿no? Y esto parte de lo que comentaba hoy, 75% no realizaba ningún tipo de desinfección del ambiente. Ustedes pueden saber, es complicado por el tipo de sistema de crianza que tenemos, que se haga algún tipo de desinfección, más si llueve, y también porque algunos tipos de desinfectantes pierden o se inactivan o tienen una menor potencia en condiciones de materia orgánica. Entonces, si nosotros les ponemos a la tierra, que tiene materia orgánica casi, más presencia de diarrea y orina, va a perder efectividad. Pero igualmente se pueden llegar a tomar medidas, alguna medida de manejo. Pero bien, 75% no realizaba desinfección, y a lo que es parte de alimentación de los animales, y bueno, en este caso acá les vuelvo a mostrar la foto del descongelador de baño María, un 60% no desinfectaba alimentadores y utensilios de alimentación, ya sea baldes o las tetineras comunitarias, etc. Entonces ahí dense una idea de lo que es la carga infectiva, ¿no? O sea, hoy estamos hablando un poco de lo que es ese balance de la triada, realmente cuando sea para uno o para el otro lado, es que se rompe y se desencadenan los brotes, si nosotros le seguimos sumando factores, ¿no? Arriba tiene una mamadera, esta mamadera es de calostro, esta mamadera era de calostro y de tratamiento y para el tratamiento de animales enfermos. Esto que ven acá en el interior es mugre, son biofilm, se forman biofilm, y esos lugares son con la grasa de la leche y del calostro. Si no se limpia bien y se refriega, se teje como se crea una película que forma una red donde las bacterias se alojan. Eso, si nosotros le volvemos a tirar, por ejemplo, leche o calostro tibio a 37 grados, se disuelve. Entonces esas bacterias que están en ese lugar pasan hacia el calostro, la leche, y eso pasa hacia el interior del animal. Lo mismo esta sonda, que es una sonda casera, está buenísimo,
está buenísimo la manera de ingeniársela, pero lo mismo, o sea, esta sonda, fíjense, todo esto también son todo presencia de biofilm, no está bien limpia. Los baldes, estos baldes también, bueno, este balde está roto. Este es el balde del alimento de la dieta sólida, y esta es la parte de la dieta líquida, que también no está limpio. Y bueno, y después la bebida, que en verdad es una bebida de una guachera comunitaria, también sucia, que son todos factores que van a estar influyendo, o sea, nosotros vamos a estar complicando, aumentando esa carga de infección y dando condiciones todavía más sumando causas, componentes, hasta para que ocurra, o siendo estas mismas la causa determinante, y que explote nuestro brote de diarrea en la guachera. Entonces tenemos calostro, higiene, 3, alimentación. Con respecto a la alimentación, esto también hace 50 años se vino estudiando, se vio que los terneros, restringiéndolos de la dieta líquida, o sea, no dando mucha cantidad de dieta líquida, se estimulaba el consumo de dieta sólida, que en verdad es lo que se busca, ese traspaso, esa transición entre lactante y rumiante. Pero después, al poco tiempo, se vio que los animales, aunque consumían el doble de ración que los que no estaban restringidos, la cantidad de nutrientes, de calorías que era aportada, no alcanzaba a cubrir los requerimientos. Eso también, o sea, primero fue el estudio ese de restringirlo, después el estudio de que no era eficaz. Sin embargo, seguimos con el mismo tipo de dieta, o sea, lo que se llama una dieta de tipo convencional. Yo no digo que no se crían, los animales se crían, igual se crían, pero no estamos consiguiendo las ganancias de peso ideales, y demás. Son todo lo que es la respuesta inmunológica a un evento de diarrea, el animal, y tanto nosotros mismos, también como la vaca adulta, ese animal tiene que montar una respuesta inmunológica. Entonces, imagínense si fueran bebés, y acuérdense ahora el primer cólico que hayan tenido, el peor cólico de su vida, el que hayan tenido, ese que les juntaba la cabeza con las rodillas, más o menos. Imagínense en esa situación, estando expuestos al frío y que encima no tengan la cantidad de nutrientes necesarios como para montar una respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica necesita de combustible, y ese combustible, la única manera que se lo podemos dar es con la leche o sustituto lácteo, en esos primeros 3 semanas de vida. Entonces también otra de las preguntas que yo me hago es, si durante esas 3 primeras semanas de vida, aunque el ternero ya empieza a consumir, y debemos darle ración sólida, pero más del 80% de los nutrientes que le aportamos lo toma de la parte líquida. Entonces, ¿por qué lo estamos restringiendo al animal en ese momento tan crítico y tan crucial? En sí, me dejo de filosofar un poco, y la parte de leche no comercial, el 70% de los establecimientos daban esta leche no comercial, que sería leche de desvío, pero también pongo no comercial porque viene parte de lo que es calostro y parte de leche en transición, que no es ni leche ni calostro, sustituto lácteo, y bueno, y un 27% daba leche de tanque, misma leche que despachaba planta, y la misma le daba esa leche a los animales. En promedio, se ofrecían lo que hoy estábamos hablando, 4.5 litros por día, dividido en 2 tomas, y un 60% no utilizaban ningún tipo de método para calentar esa leche, o sea, se entregaba a salida de tambo, salida de tanque, a la salida del tambo, y ya sea independiente de verano o invierno, ¿no? Entonces, acá un poco de la filosofía que estaba diciendo hace un rato, es que la manera en el que, el cómo y el cuánto alimentamos a los terneros está cambiando. Eso está cambiando, y también son nuevas líneas de investigación. Realmente se dice que hay que dar una alimentación acelerada, una crianza acelerada, son los programas de crianza acelerada, porque en verdad serían los programas lógicos, esos deberían ser los programas convencionales. Igual que nosotros, a medida que vamos creciendo, también disponemos de una mayor cantidad de nutrientes, de comida, y lo mismo con los animales. Y aparte, esos animales, si nosotros los tenemos, porque vamos a tener subnutridos, imagínense, subnutridos, van a estar con una mayor susceptibilidad a lo que son todo tipo de enfermedades, no van a montar una respuesta inmune eficaz.
Y aparte, lo que hoy les mostraba, estas son las temperaturas medias mensuales de Uruguay, estos son, no me acuerdo si eran 40 o 50 años también más o menos. Podemos ver acá, entre la línea roja y la verde, es la temperatura de termoneutralidad del animal. O sea, entre esa temperatura, un animal de menos de 3 semanas de vida, hasta 3 semanas de vida, no gasta energía, ni en generar calor, porque tiene frío, ni en generar calor para tener que disipar el calor el calor excesivo, por ejemplo, o sea, ante un calor excesivo ambiental. ¿Y qué vemos? Que tenemos 4 o 5 meses del año en que el ternero está expuesto a temperaturas por debajo de su termoneutralidad. Entonces sumemos, nosotros tenemos un animal que no le estamos dando la cantidad de nutrientes suficientes, que tiene un cuadro de diarrea y que aparte las condiciones ambientales también lo están exigiendo, seguramente vamos a tener problemas. No solamente la diarrea, la diarrea es la causa y el fin último, que es la manera, el método más objetivo de ver, o uno de los más objetivos de ver cómo es nuestra performance en la guachera, que es la mortalidad. O sea, vamos a tener muertes. Entonces, acá es lo que les he mostrado hoy. Ternero, ambiente húmedo, barro, agua, todavía llovido poco, alimento mojado y diarrea. Entonces, es el combo final para que el animal o termine muriendo o, dependiendo si tiene un buen nivel de resistencia, pueda hacer frente, pero seguramente pueda llegar a quedar con algún tipo de percance, algún tipo de afección a largo plazo, a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, bien, pasamos de la alimentación a lo que es prevención. Prevención, y acá hago foco porque parte de lo que vamos a hablar un poco de las defensas y lo que puedo generar, de dónde vienen esas defensas, que son las vacunas. Esto también es lo mismo de siempre, ¿no? Si nosotros venimos venimos con nuestra vacuna, si no tenemos una buena cadena de frío, va a perder potencia, y aparte nuestra jeringa va a estar en esta situación, en estas condiciones, seguramente no vamos a estar consiguiendo los resultados que estamos esperando. En sí, esto es lo que sería el pasaje de un ternero por la guachera, son 75 días, que es en promedio lo que está un ternero en las guacheras acá en Uruguay, y cada rayito de esto es un evento estresante que tiene durante su paso en la guachera, y algunos eventos, como el calostrado, el entrenamiento y la oferta de iniciador y agua, el aumento del consumo del iniciador y también comienzo del desleche, y la salida de guachera, ¿no? Nosotros calostramos a ese animal, le dimos que serían las 13, ¿cuándo? O sea, antes de las 2, 4 horas, ¿cuánto? Le dimos 4 litros y una calidad que sea una calidad buena, más de 80 gramos por litro o más de 25 grados por litro. Eso que genera que el animal tenga anticuerpos de la madre, defensas de la madre le da. Estas defensas lo que hacen, como pueden ver, vieron este periodo crítico, estos primeros 21 días, es como que le está dando el changüí al ternero para que genere sus propias defensas. O sea, estos anticuerpos no están, o sea, si uno se va más fino, sí, dependiendo de algunas enfermedades, algunos agentes puede llegar a estar una mayor permanencia en el tiempo. Pero si no, ya a partir de este momento empiezan a declinar, tienen una corta vida media. Y en este momento, a partir de los 7 días, el animal empieza a montar su propia respuesta. O sea, ya empieza a hacerse más, aunque nace con un sistema inmune competente, como que lo tiene que entrenar y empieza dependiendo de los desafíos que tenga, ya empieza él a montar su respuesta inmunitaria. Pero pueden ver que acá hay una ventana. Entonces yo sí les pregunto a ustedes, a la mayoría, ¿en qué momento de la vida de un animal están teniendo la diarrea? Seguramente me van a contestar acá, en la segunda semana de vida. Pueden tenerlo antes, pueden tenerlo un poco antes si los terneros no están bien calostrados. Pero si nosotros tenemos un plan de calostrado promedio, lo vamos a tener en este momento, que es un bache inmunitario, que es que mientras bajan las defensas de la madre y aumenta la defensa del ternero.
Eso generalmente es lo que provoca que al estar expuesto a determinados microorganismos, el animal desarrolle enfermedades entéricas en ese momento. ¿Y de qué manera prevenirlo? Es el calostrado básico. Si no tenemos ese calostrado, no tenemos esas defensas de la madre, seguramente de los 10, 11 días donde tenemos el promedio nuestras diarreas, se van a correr un poco más hacia la izquierda. Por eso es básico el tema que tenga el animal de administrar esa fuente de defensa. ¿Y de qué manera se la damos? Con el calostrado. ¿De qué manera la madre le puede dar anticuerpos que sean beneficiosos para el ternero? O sea, por ejemplo, a través de la vacunación mediante vacunas que contengan agentes que causen la diarrea, agentes contra el síndrome de diarrea neonatal. ¿Qué ocurre? Que la mayoría no vacuna contra agentes que causan diarrea neonatal. De los que vacunan, solamente un porcentaje mínimo da 2 dosis. Esto, como hablaba Juan con el complejo respiratorio bovino. Por el tipo de vacunas que tenemos disponibles, necesitan un booster, necesitan una segunda dosis para que tengamos un pico de anticuerpos, aplicamos la segunda dosis y el pico sube y se va manteniendo en el tiempo. Entonces, a las 5 semanas más o menos va a haber anticuerpos circulantes, y a las 5 semanas, generalmente por eso la vacunación al secado y al preparto, porque a las 5 semanas es cuando se empieza a formar el calostro, así hay anticuerpos circulantes en la madre y esos anticuerpos después pasan a lo que es el calostro. Se habla de que la primera vacunación generalmente es doble dosis y después se puede dar una revacunación anual. Mi recomendación es, ante caso que tengamos problemas de brote de diarrea, siempre demos 2 dosis de vacuna. Secado y preparto, siempre 2 dosis. Y si nos tomamos el trabajo de hacer eso, calostrar a los animales, porque es lo mismo, si nosotros estamos vacunando, nos estamos asegurando de que el calostro ese llegue con anticuerpos específicos para los agentes que estamos teniendo en cuenta que están causando unos problemas. Si después nosotros no calostramos a nuestros terneros, vamos a estar aumentando las chances de error y vamos a estar haciendo trabajo en vano. Con respecto a eso que tuvimos, dentro de otros trabajos que hemos realizado, junto con el de agentes que causan diarrea, el 50% de los animales, de los terneros de nuestro muestreo, tuvieron falla en la transferencia pasiva de inmunidad, o sea, no tenían defensas, no llegaban a valores que podían hacer frente a los agentes causantes de diarrea neonatal, y que aumentando esa cantidad de proteínas totales, que es una manera indirecta, bueno, nosotros no medimos anticuerpos, sino estamos midiendo proteínas totales, entonces es una manera indirecta de medir qué tantas defensas tiene ese animal. Por cada aumento en 1 gramo, tenemos menos chance de que los animales tengan diarrea y tenemos menos chance de que los animales sean positivos a rotavirus. ¿Esto a qué va? Hay algunos de estos agentes que no hay vacunas, no existen vacunas, no existen tratamientos y las medidas de desinfección son sumamente complicadas, pero tenemos un montón que sí. Un error frecuente, aparte de esto que veo, de que muchos establecimientos no vacunan contra diarrea neonatal, es que vacunan, pero que no vacunan contra agentes que causen diarrea neonatal, ¿no? O sea, vacunan con una vacuna, pero que no tiene rotavirus. Vacunan con otra vacuna que capaz que tiene E. coli F5, que es otro de los agentes, pero no tiene rotavirus. Las vacunas son eficaces, por ejemplo, hay muy poca cantidad de algunos de estos agentes debido a la vacunación. Entonces, si vacunamos contra agentes que contengan estos agentes. Y ya de por sí, aunque hay algunos agentes, como puede ser Cryptosporidium, de que no hay vacunas, está comprobado de que el hecho de la administración de un calostro de buena calidad tiene impacto positivo. Vamos a tener menor cantidad de criptosporidosis clínica si nosotros le ofrecemos a nuestros terneros un calostro de buena calidad. Esto es lo que veníamos hablando. La prevención empieza mucho antes que el ternero nazca, empieza acá, con la madre. Por último, de los 5 factores que le estaba hablando, es el factor humano. El factor humano es el pilar de nuestro sistema. Este fue la última capacitación, entrenamiento que hice antes que se desatara la pandemia.
y en este caso no me acuerdo si eran 13 entre guachero y franquero, reemplazos, eran 13, 14 participantes. ¿Qué importancia le dan en su rol? Ya sea como veterinario, ustedes como, ya se le habla a los veterinarios, a los productores, o a los mismos guacheros, ¿qué importancia le dan? Eso es básico. La importancia que uno le da al encargado de nuestra crianza en el establecimiento. Muchas veces queda, las guacheras son en un área relegada, es un área que no sé por qué, pero no es en esta zona, sino en general, es a nivel mundial. Al ser una categoría improductiva, muchas veces es una categoría aburrida, entre comillas, y no se le da mucha bolilla. Entonces es un poco eso, es qué importancia le dan al rol del guachero, al rol del encargado de crianza, en lo que es todo su sistema, en todo su establecimiento. ¿Qué participación se le da? Vamos a tomar alguna medida en la guachera. Vamos a preguntarle a Juan, que es el guachero, a ver qué le parece. Es la persona que está todos los días con los guachos, la persona que generalmente hace todos los tratamientos. Y si nosotros no lo participamos y tomamos medidas de escritorio y después se la hacemos bajada de línea sin una participación horizontal, realmente influye eso. ¿Cuánto tiempo se le dedica a su capacitación? Esto es básico, en este curso yo pregunté cuándo había sido la última vez que habían tenido algún tipo de entrenamiento. Muchos de estos conceptos los saben y los manejan, pero siempre es bueno ir repitiéndolo, esa educación continua, ese entrenamiento continuo, por ejemplo, antes de la temporada de partos, de ver qué va a pasar, cuáles son las enfermedades más frecuentes, cómo es la alimentación, qué signos ver. Son todas medidas que está bueno ir recordándola, pues siempre se saca algo nuevo, siempre, aunque sea la charla que le escuché 15 millones de veces, siempre va a venir algo nuevo o algo que me voy a recordar, es siempre tipo un medio no voy a machacar, sino que a veces muchas de las cosas entran por repetición. Entonces, ¿qué tiempo se le dedica a la capacitación de los operarios? Esto es fundamental también. Y esta pregunta, yo les pregunté también, ninguno se le habían preguntado, y me contestaron todos que nadie se le había preguntado. ¿Ustedes le han preguntado qué haría más fácil su trabajo alguna vez? Esta es una pregunta que me quedó de una irlandesa que vino acá y le preguntó a un encargado de crianza de un establecimiento acá cercano qué era eso. Entonces él le dijo una maternidad, pero me quedó en la cabeza pensando eso, viendo el rol esto del factor humano, porque no me gusta llamarlo ni recurso ni capital, de qué es lo que haría más fácil su trabajo. Esa también es una pregunta clave y ver la manera de facilitar el trabajo de esa persona. Imagínense, tanto ya sea como todas las áreas son sacrificadas en el tambo, pero la crianza, la guachera, no es una menor, y menos todavía si la persona encargada de los guachos es la misma que se tiene que encargar de ordeñar o de darle el alimento. Es un poco de lo que veníamos, que sin participación no hay compromiso. Una frase me gustó, que sin participación no hay compromiso. Entonces, bien, vamos ya a ir por la última parte, que es en qué podemos mejorar en base a estos 5 puntos que estuvimos viendo y los mensajes para llevar a casa. No sé cómo estoy con el tiempo, Eliane. Darío, estamos medio justos del tiempo, pero dale tranquilo porque está muy interesante. Bueno, igual ya termino. Dale tranquilo. Bueno, entonces lo importante es aumentar nuestro círculo de influencia. Ese círculo de influencia es, la parte marrón es lo que no manejamos, lluvia, inflación, mercados, la sequía, pandemia, brechas generacionales, precio de la leche. Son todos factores que están anexos a nuestro sistema y que capaz que es complicado, es complicado manejarlos. Son cosas que generalmente no las manejamos. Entonces, donde nos tenemos que centrar son las cosas que sí estamos dispuestos, o sea, podemos manejar y tenemos control de las cosas, que este es el círculo de influencia. Es donde podemos actuar. En este caso, nuestro círculo de influencia en la guachera puede ser estos 5 puntos que estuvimos viendo antes: claustrado, higiene, alimentación, prevención y factor humano.
Para tomar decisiones y objetivos necesitamos saber, o sea, cómo estamos, cómo sabemos cómo estamos en base al registro y análisis de la información. Si nosotros no sabemos cómo estamos, o sea, si no tenemos indicadores, nunca vamos a saber cómo, podemos decir, puede ser subjetivo de estamos bien, estamos mal, pero no sabemos cómo llegar a esos objetivos. Esto me pareció interesante remarcarlo porque un 20% de los establecimientos no tenían ningún tipo de registro en su crianza, o sea, no sabían ni la cantidad de animales que habían entrado ese año ni la cantidad de animales que se habían muerto ese año. Si nosotros no tenemos un registro, una toma de datos, o sea, registremos los datos para después analizar esos datos y tomar medidas e intervenciones, no vamos a poder, no vamos a poder continuar, no vamos a poder plantearnos objetivos. Esa parte de los objetivos, una vez que tenemos recopilados los datos, vamos a plantear objetivos, realmente se llama SMART, que viene de inteligencia, inteligente en inglés, que sean específicos, por ejemplo, cuanto más específico mejor. Por ejemplo, disminuir el porcentaje de mortandad a menos de 5 en mi guachera. ¿Cómo lo voy a medir? ¿De qué manera? Animales muertos sobreentrados, que sea realista, alcanzable. Si tengo una mortandad de 50% y quiero bajarla a menos del 1%, yo te voy a decir que no es realista, sino que en base a las medidas y a los recursos que tengo, manejarlo de la manera más eficiente para poder llegar a un objetivo que sea real. Que sea relevante para nuestro sistema, obvio que si nuestro sistema se nos mueren menos terneras por diarrea, va a ser relevante, va a tener un impacto a corto, mediano y largo plazo, y que tenga meta, que tenga un tiempo. No es lo mismo que uno piense, bueno, tengo que hacer tal y tal cosa de acá a dentro de 2 años, que acá a dentro de 3 meses, o de acá a dentro de 6 meses, o de acá a 1 año. O sea, poner una meta también tiene un impacto en cómo vamos a tomar esas decisiones y objetivos, ¿no? Y ahora le quería comentar, ya finalizando, que es un caso real. Este es de Manuel Martínez, es un colega y un amigo de uno de los establecimientos que asesora. Pueden ver esta curva de mortandad de un 16%, cómo la bajó al menos del 2% en menos de 5 años. Esto no siguió, Manuel, lo que veníamos hablando hasta ahora, pero sí de una manera inconsciente lo que hizo fue, esos cinco claves, seleccionó el 20% y ese 20% actuó. O sea, tomó medidas, implementó manejo. ¿Por qué digo el 20%? Porque generalmente son intervenciones, a veces vamos a decir, en mi guachera tengo que mejorar esto. Pero son tantas veces las cosas que uno tiene una parálisis por la cantidad de cosas que hay que mejorar. Entonces, la recomendación es identificar dónde podemos actuar. Después categorizarlo por orden de importancia, por orden de importancia del 1 al 5 o del 1 al 10, lo que sea, y elegir las primeras 5. Y esas primeras 5, elegir las primeras 3. Y en esas primeras 3, actuar, empezar. ¿Qué hizo Manuel? Por ejemplo, él tomó 4 medidas, que la última la voy a dejar como medio anexo. Calostrado. ¿Pero por qué calostrado lo dejó a lo último? Porque ella tenía procedimientos, protocolos buenos de calostrado. Entonces, para él era un factor importante, pero no era el primero, no era el top one. Segundo, higiene. Eso era una falencia que él tenía y donde fue que hizo foco. Y primero, el factor humano, o sea, la persona. Y por último es el que yo le decía que fue manejó alimentación, aumentó la cantidad de leche que ofrecía y también usó un cambio en lo que es la dieta sólida, en la tipo de dieta, la cantidad de proteína que ofrecía. Entonces, con este checklist, o sea, con este 20%, ese 20% generalmente va a tener impacto en el 80% de nuestros resultados. Él manejó ese 20% y tuvo impacto en ese 80%. Entonces, la idea es enfocarnos en el 20% que va a tener el impacto en el 80% de los resultados. A lo que yo los invito, que hagan esto, identifiquen sus áreas de mejora, identifiquen ese 20%, realicen cambios. Los cambios que ustedes hagan realmente pueden tener 3 desenlaces. Que mejore, que no pase nada o que empeore. Es muy poco probable que empeore. Generalmente van a tener, estoy casi seguro que van a mejorar y si no, van a quedar en la misma. Entonces, los invito a que identifiquen ese 20% que tendrá el 80% de impacto en sus resultados. Y bueno, y como mensajes finales, que la diarrea neonatal es un problema recurrente,
ya hace muchos años que se viene estudiando, venimos con el mismo problema hace más de 50 años. El periodo neonatal temprano es el más crítico, esos primeros 21 días de vida son críticos para nuestros animales de guachera. Hay muchísima información disponible y muchos de los factores, esos 5 factores, esos 5 puntos donde podemos trabajar, aumentar ese círculo de influencia que hoy les decía, para poder identificar ese 20% donde tienen que actuar, y tenemos muchísimo potencial de mejora, tanto sea en calostrado, higiene, alimentación, prevención y factor humano, en base a los datos que les estuve mostrando a nivel nacional, tenemos muchísimo potencial de mejora. Y por último, pero no menos importante, que fue algo que no mencioné, es que con la diarrea hay que tener cuidado porque muchos de estos agentes son un riesgo para los humanos. Generalmente, poblaciones de riesgo, niños, tercera edad y gente que está inmunosuprimida. Y bueno, muchas gracias. Ese es el fin. Darío, muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy buena. Tocaste muchos puntos y aspectos de gran relevancia. Así que ahora te vamos a hacer algunas preguntitas que tenemos acá, ¿te parece? Bien. Bueno, tenemos una pregunta de Bruno Guidi que dice: ¿qué desinfectantes son los adecuados para infraestructuras fijas, pisos de hormigón, donde se colocan las camas de fardo? Y otra pregunta bien relacionada de Juan Ignacio Castiglioni, tal vez ya aprovechás para contestar las dos preguntas, es: ¿qué desinfectantes recomendás para el sistema de estacas? Y te pregunta si la cal sirve. ¿Cómo, Eliana, no te escuché la segunda? Bien, la primera es ¿qué desinfectantes son los más adecuados para infraestructuras fijas, pisos de hormigón, donde se colocan las camas de fardo? Y la segunda es ¿qué desinfectantes recomendás para un sistema de estacas? Te pregunta si la cal sirve. Con respecto a la primera, hay varios desinfectantes que hay en el mercado, dando vuelta, para no decir ninguna marca en general, pero muchos son efectivos. O sea, lo importante es que busques alguno que no tenga, para Bruno, busques alguno que tenga, que no se inactive con materia orgánica, porque después contra el resto de los agentes, excepto para Cryptosporidium, que es el principal, que se necesita. Uno puede encontrar desinfectantes, pero se necesita de mucho tiempo de contacto, por ejemplo, de 2 horas que tenga contacto, que es casi impracticable, eso, que no sea en un laboratorio, una guachera impracticable. La mayoría son específicos, o sea, si es básico que tenga que primero que hacer una buena limpieza previa, ya sea del lugar, del concreto y de los hierros, para que no haya presencia de materia orgánica, y después con una mochila aspersora usarlo. Hay varios. No hay uno específico o que recomiende. Y con respecto a la segunda, con el uso de la cal también, la cal hay que tener un poco de cuidado porque es muy irritante para todo lo que son las vías respiratorias de los animales. Es buena para marcar el lugar donde hubo diarrea, porque a veces tiene un poco de efecto higroscópico, o sea, absorbe un poco y deja marcado el lugar para que uno no lo pise y por ejemplo, vaya actuando como un vector mecánico, trasladando los agentes por varios lados, pero después medio relativo, funciona por ese lado. Después, por otro lado, cuando son suelos de tierra es medio complejo, si no se tiene mucho espacio es medio complejo el tema de la desinfección del ambiente. Bien, perfecto. Otra de las preguntas, Sebastián, tú si tenés alguna, dale. Hay una de Inés Casareto que va por el mismo lado de la desinfección. Pregunta: ¿qué otras medidas de manejo se pueden realizar además de la desinfección de las guacheras? Calculando que se inactiva el principio activo ante materia orgánica. Muchas gracias. Con respecto a la carga infectiva, o sea, teniendo en cuenta eso, si son guacheras colectivas, lo que se puede hacer es hacer un tipo de lo que se llama todo adentro, todo afuera, all in, all out. O sea, manejar terneros que sean parejos en misma edad, que no haya intercambio, que vengan terneros vulnerables, los más chicos, y ir manejándolo así por grupo. Con respecto a estacas, de manera individual, es tener y dejar como que tener el espacio suficiente como para que donde se vayan largando animales a recría, no vaya a tener un vacío sanitario o dejar descansar ese lugar. En lo posible,
Si se puede hacer, en algunos lados lo que se hace puede ser con fuego, tipo como un soplete, que es efectivo, es complicado pero es efectivo. Y si no, con vacío no hay muchas chances. Hay que tener siempre disponibilidad, por ejemplo, tener un 80% de capacidad de la guachera y para tener lugar para que cuando entren terneros jóvenes no tengan contacto en un lugar donde estuvieron terneros viejos. Es complejo, es complicado, no es fácil a veces el manejo. Bien, ya que estamos en el tema, Darío, ¿cuánto tiempo se debe dejar reposar una estaca o una guachera, ya sea la infraestructura que tenga, después de un foco de diarrea, de alguna de las medidas tomadas de desinfectante? Sí, eso generalmente, ante un brote de diarrea, sí, perdón, te corté, Liane. No. Sí. No, ante un brote generalmente depende el desinfectante que se use, yo no esperaría, no entraría mínimo, o sea, y tomando algún tipo de medida, ya sea fuego con soplete o con algún tipo de desinfectante, mismo, aunque a veces la eficacia sea como, se me fue la palabra, no se sepa, aunque mismo no se sepa, tirando, por ejemplo, rociando el piso, pero mínimo lo dejaría por 14 días, por 2 semanas me ingresaría. Y en lo posible más todavía. Perfecto. En lo posible más. Es medio complejo el tema o sea, no hay muchos estudios, o sea, que vean la viabilidad de ese tipo de prácticas en nuestro tipo de sistema. Realmente muchos de esos estudios se hacen en otros países con otro tipo de infraestructura que no son las mismas que nosotros tenemos en esta parte del mundo. Perfecto. Darío, otra pregunta de Rafael Vera. Te pregunta si tenés experiencia con el uso del EM, microorganismos eficientes. No tengo experiencia. No tengo experiencia y no tengo experiencia. Bien. Sebastián, ¿tú tenés otra? Sí, Magdalena Biotti pregunta, ¿administrar leche de vacas en hospital generaría o se ve afectada la resistencia también a antibióticos? Sí, Magdalena, sí, hay trabajos ese es un problema porque el hecho de que porque como fuente, hay varios aspectos con la leche de descarte, de bio. Una, por la posible presencia de agentes patógenos que traigan. Otra, porque nutricionalmente es inconsistente, no es la misma la cantidad de sólidos totales que tiene, pueden ir variando día a día, y esa variación de sólidos totales diaria puede llegar a tener un impacto en lo que es el vaciado del abomazo. Ese vaciado del abomazo, si se enlentece, puede haber proliferación de microorganismos, de bacterias, y puede llegar a tener abomacitis, por ejemplo, para darte un punto. Y bueno, y hay residuos de antibióticos que también pueden tener un impacto en lo que es en lo que es la microbiota intestinal como generador de resistencia. Eso mismo sucede a veces, yo no lo puse ahí el dato, pero hay un porcentaje no menor de establecimientos que pasteuriza la leche. La leche de bio pasteurizada. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. No, se te apagó la luz, pero te escuchamos. Ahí se fue, Se me ¿no? cortó la luz. Te Pero, escuchamos igual. hola. Sí, ¿Sí? te Bueno, escuchamos. pues volvió. Ahí volvió. Bueno, cosas que pasan. Perfecto. Igual, Pero, bueno, hay un porcentaje no menor de establecimientos que pautorizan la leche y el riesgo ahí, básicamente capaz que se va a lo que es la parte de patógenos infecciosos, pero sí continúan los residuos de antibióticos en leche. Y con el tema de la leche, eso también es una lotería. Ahí, como puede haber problemas con dar leche de bio, como puede que no tengamos problemas. Pues a veces puede haber brotes de diarrea relacionados a la cantidad de patógenos que hay, como a veces capaz hay alta cantidad de patógenos, pero no estamos teniendo problemas de diarrea en nuestro boche. perfecto, Darío. Bueno, Adriana Droco te felicita por la charla. Muchas gracias por la presentación. Y te pregunta, ¿qué tratamiento recomendás para el criptosporídeo?
Para Cryptosporidium básicamente es bastante oportunista Cryptosporidium. Generalmente cuando vos le das los factores, el balance en algún lado se va para... Vos le das factores, él aparece y ataca. O sea, acá nosotros lo tuvimos casi en 50, más del 50% de nuestras muestras analizadas 100% de los establecimientos fueron positivos, más del 50% de las muestras analizadas estaba Cryptosporidium solo o con coinfección. Y básicamente son muchas medidas de manejo, higiene, calostrado, y en el caso de como droga, se puede usar una que es el lactato de alofuginona. Eso lo que hace se puede dar de manera preventiva, lo que pasa es que hay que darlo durante los primeros 7 días de vida, o de forma curativa, que podés ver una mejoría clínica en ese animal. Una mejoría clínica. ¿Qué sucede con esto? Que no es criptosporidiostático, o sea, no es criptosporidicida. El animal que es positivo afecta a la alofuginona, el mecanismo de acción no se conoce bien y afecta en una fase libre. Por ejemplo, a los quistes no lo ataca y cuando está metido en el enterocito, el Cryptosporidium tampoco. Entonces, mientras el animal tenga dentro, pueda seguir ingiriendo quistes, puede seguir, o sea, la droga va a estar frenando, pero puede seguir eliminando. O sea, esto que voy. Lo que sería una curva normal de eliminación de quistes, así, por ejemplo, si nosotros lo damos durante 7 días, esa curva de eliminación va a disminuir mucho, pero el animal va a seguir liberando. Y cuando se deja de dar la droga, va a volver a subir. Capaz que no suba a lo que sería un pico natural, pero sí va a aumentar esa eliminación de quistes. Entonces, de eso es lo importante de que si nosotros damos lactato de alofuginona, seguir manteniendo la idea esa de no mezclar categoría, que animales más grandes, o sea, que no vengan animales más chicos donde hay animales más grandes. No sé si me fui mucho por la rama o si se entendió. No, perfecto. Esta Adriana de repente acota si le quedó claro. Sebastián, ¿tú tenés otra pregunta? Sí, John Silveira pregunta si han trabajado en algún protocolo de monitoreo de enfermedades diarreicas para eventualmente poder llegar antes de los síntomas clínicos, aparte de la vacunación preparto. Muchas gracias y buena charla. No, mira, no, para John, sí actuar en base, uno teniendo los indicadores, o sea, manejando información, lo que va a hacer es minimizar el riesgo, o sea, minimizar la variación y controlar el riesgo. O sea, si nosotros tenemos ciertos indicadores, nos van a dar la pauta capaz antes de que tengamos el brote. Y si tenemos el brote, por lo menos vamos a tener capaz, sí, un brote de animales con diarrea, pero no sin animales sin diarrea. ¿A qué voy con esto? De que realmente, como cada familia, cada guachera es un mundo, pero sí hay que llevar indicadores que nos permitan eso. Un poco la idea del final de la charla era eso, de disponer de información para tener medidas rápidas y precoces, no para ir corriéndola siempre atrás. Perfecto. Bueno, Rafael Vera preguntaba sobre el EM, que tú le comentaste que no tenías experiencia. Después, Paulo José Taja te pregunta, ¿con qué frecuencia recomendás la limpieza y desinfección de las ternideras? Esa. Y eso va variando. Mi idea es que estén limpias, o sea, a veces va variando dependiendo el material, la frecuencia, pero sí seguir un protocolo y que cada establecimiento que se mantenga limpio, cada establecimiento eso lo vaya manejando. O sea, acá hay gente que lo hace cada 15 días, otro una vez al mes, hay otros que lo hacen cuando salen los animales de estaca, y en cada sistema, dependiendo, pues los brotes es una conjunción de cosas. Al ser multifactorial, nosotros tenemos causas componentes que se van sumando hasta que una termina siendo la causa determinante que hace que haya el brote. Por ejemplo, a veces tenemos, con este tipo, mañana van a haber pero van a haber un montón de brotes de diarrea en muchas guacheras, y capaz que vamos a tener una guachera que no van a tener brote de diarrea. Entonces, para algunas guacheras la causa determinante es este clima. El clima esto, que esté lloviendo, el barro. La otra guachera capaz que va a ser otro, pero el clima no. ¿Por qué? Porque tiene todo el resto de los factores controlados. No sé si me explico. Perfecto.
Adrián, ¿tú tenés otra pregunta, Sebastián? Y la última, me parece, de Juan Pablo Garzón. Te pregunta en cuanto al factor humano, ¿en qué edad promedio están los guacheros cuidando los animales en nuestro sistema lechero? ¿Y cómo ves el tema del relevo generacional por la realidad uruguaya? Ese es un tema, esa fue una muy buena pregunta. Es la masa, la fuerza de trabajo actual, tanto acá en Uruguay, por ejemplo, y también en Argentina, el 74% son las generaciones que llaman los nativos digitales. Están los millennials, los centennials, y bueno, después viene ahora la alfa, que sería como mi hijo, por ejemplo, que son esos que nacieron ya con la tecnología, la mama. Y la mayoría de los, por ejemplo, de los productores, los que serían los dueños de los establecimientos, están dentro de otra categoría, dentro de otra generación un poco más, lo que son los baby boomers o generación X, que son un poco antes. Entonces, a veces hay, lo que está ocurriendo, a veces es esa brecha generacional entre lo que es jefe y empleado, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, que haya algún roce. Y después ver el tema, para mí es un tema apasionante, es el tema generacional, porque todas estas nuevas generaciones son generaciones, no son como mi viejo, por ejemplo, generaciones de que mi viejo se compró un televisor o un teléfono y necesita el manual. Estas generaciones directamente empiezan a manejarlo sin necesidad del manual, no lo viste. Piden, entonces, es la brecha esa de hacer el trabajo más atractivo es todo un tema, un lindo tema. Perfecto. Contesta Adriana Droco sobre el tratamiento del Cryptosporidium que tú comentabas. Le quedó muy claro y muchas gracias. Gracias. Teixeira te agradece y muy buena la charla. Constanza también. El doctor Luis Callero te felicita, como siempre, excelente la disertación. Y Paulo José también te saluda desde Bolivia. Así que, no sé, Sebastián, si tenés alguna pregunta más tú. No, la verdad que por mi parte agradecerle, la verdad que Darío dio una excelente presentación con muchos conceptos claros y bueno, por mi parte nada más. Perfecto. Muchas gracias de vuelta. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Excelente la presentación, súper clara. Sabemos que la problemática de las diarreas y los cuadros diarreicos en terneros es común y tenemos que saber convivir con ellas, así que todo lo que nos explicaste hoy fue de gran utilidad. Bueno, agradecerle a todos los que participaron hoy de la charla, remarcar el marco solidario que tenemos con lo que fueron estas charlas del ciclo, del primer módulo de Virbac a tu lado. Hoy es la última charla del primer módulo. Con la participación de cada uno de ustedes estamos colaborando para Canasta SUI por los damnificados del coronavirus. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Si les surge alguna otra pregunta, les vamos a estar pasando las inquietudes a Darío, así que no duden en comunicarse con Virbac. Y bueno, Darío, muchísimas gracias y los esperamos a todos en el segundo módulo que comienza en agosto con otras charlas súper interesantes y temáticas realmente relevantes para la producción. Así que bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Chao Darío, muchas gracias.